Todavía recuerdo cuando desde ese lugar observaba al pastor plantar unos palos y cubrirlos con plástico, y cuando me acerqué me dice: estoy construyendo la casa de oración, porque tenía o participaba de una congregación que tuvo muchos cambios, y yo no quiero pelear con mis hermanos y no acepto lo que no está en la Biblia. Y es por eso que Dios me mostró que en este lugar va a venir gente de afuera y va a hacer una construcción de una casa. No sé si grande o pequeña, como vieron ustedes en el video hoy, pero se va a hacer. Y yo sinceramente no le creí. Por lo menos dudaba, porque veía ese descampado, este lugar, ¿quién puede venir? Pero claro, yo pensaba desde lo humano y él me hablaba desde lo divino, y Dios puede hacer la obra que nosotros no. En esta noche quisiera compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios cuando Jesús entra al templo que había en Jerusalén. El pasaje que voy a compartir se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 21, verso 12 al 17. Dice así la palabra: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo la maravilla que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana, hijo de David, estos se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Jesús muestra que un edificio puede ser una casa de oración, pero también puede ser una cueva de ladrones. Llama la atención el término que él utiliza, pero es duro, pero es real. ¿Por qué? Porque en aquel momento los religiosos, escribas y fariseos, habían permitido que se hagan negocio dentro del lugar este, que fue consagrado para la casa de Dios, porque al principio comienza diciendo: Jesús entró en el templo de Dios. Y cuando vio lo que vio, comenzó a echar. No se imagina Jesús en esa situación, pero Jesús dice que volcaba la mesa de los cambistas. Perdón, voy a cambiar de micrófono, ¿puede ser? ¿Se escucha bien o yo siento un retorno? Hola, hola. Ahora sí. Jesús entró y vio lo que vio, dice, y comenzó a echar a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Imaginemos el desastre que habrá sido en ese momento, aquel lugar, pero Jesús lo estaba limpiando, porque Él dijo en esa oportunidad: mi casa es casa de oración. Y siempre me llamó la atención el pastor Hipólito, porque aunque él me había contado que no sabía leer ni escribir, y que un pastor lo había adoctrinado y después le daba a su hija, a su hijo, que le lean, o a su nieto, y él memorizaba los textos bíblicos, pero tenía todos los conceptos muy claros. Y él dijo: lo que estamos construyendo es una casa de oración, porque la iglesia somos las personas, son usted y soy yo.
Y para construir, ya habíamos empezado la obra, dijo, yo no le he recurrido a ningún político, no he pedido a ninguna empresa, no he hecho ningún beneficio, ni he exigido diezmos a la iglesia. Y Dios, a ese Dios grande, a Él le pedí. Y a usted, ni siquiera a usted le pedí nada, y Dios lo mandó, me dice. Sinceramente se erizaba la piel escucharlo al pastor porque nunca había visto tanta fe en una persona que confiaba en lo que Dios le mostró y esperaba en Dios. Y se concretaba la obra. Y él me decía, acá detrás de este púlpito no se tiene que parar ningún pecador en el sentido que vive en pecado, porque todos continuamente tenemos errores y le pedimos perdón y Dios nos sigue perdonando. Pero decía que si permitíamos que en la casa de oración estén al frente personas que viven en pecado y que tienen mal testimonio frente a la comunidad, estábamos haciendo esto una casa, una cueva de ladrones. Y si al que viene nosotros le pedimos, lo que logramos es que estamos comerciando con la iglesia. Y muchas congregaciones lamentablemente hoy piden los diezmos, las ofrendas, la ofrenda para el pastor y muchas cosas más porque confían en el método y no en Dios. Y dijo Jesús, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Uno mira y cómo ha proliferado nuevas congregaciones, pero en la mayoría de las que vamos, el centro es el negocio. Aquí fuimos a visitar a un enfermo el otro día y me decía, fuimos 2 o 3 veces a orar y en una oportunidad, la última, nos contó que le habían pedido dinero a una iglesia evangélica para ir a orar por un enfermo. Cuando consideraba este pasaje, ¿qué estamos haciendo? No podemos considerar que esto que estamos construyendo algún día deje de ser casa de oración y se vuelva cueva de ladrones. En el sentido que las personas que estén al frente comiencen a ver una fuente de ganancia y no como una fuente que brinde al necesitado. Decía el pastor Hipólito, aquí todo aquel que está sufriendo, tiene que tener lugar, tiene que tener contención, porque para eso está la casa de oración. Y nosotros, la iglesia, tenemos que estar preparados para asistir a cuánta necesidad hay. Y él me contaba algunos casos, algunos testimonios, cómo Dios había obrado en la vida de algunas personas aquí de la comunidad, y realmente ahí vemos como la mano de Dios es la que tiene poder y no nosotros. Decía el hermano Marco, ¿qué somos nosotros? Es cierto, cuando uno se pone a pensar, hacemos de nosotros una imagen. Yo recuerdo que trabajaba en educación y llegué a un cargo alto, el máximo que se puede hacer por carrera, y la gente te admira y se acerca y... ¿Qué valor tiene eso? Ninguno. Eso pasa, eso no tiene ningún sentido. O vemos que incluso aquí se han acercado deportistas famosos a colaborar con la iglesia. Y hablábamos con el hermano Marco y decimos, ¿para qué no nos vamos a caer en eso? Porque vamos a perder la bendición de Dios. La intención es buena, pues si consiguen instrumentos que les lleven a la casa y le entreguen a los chicos, pero que no usen esta casa de oración como fuente de ganancia o de política. Porque al igual que Daniel tenemos que no contaminarnos con las cosas del mundo. Y la única manera es conservando este edificio que Dios nos regaló. Porque el empresario que colabora no quiere ni que se lo mencione. Y tiene razón. Porque si nosotros lo aplaudiríamos acá, él está en la zona, pero no quiso venir porque
no quiere ser identificado como persona importante en la comunidad, por él hizo lo que Dios puso en su corazón. Y eso es importante, porque el premio lo da el Señor y nosotros muchas veces podemos perder por un aplauso la bendición de nuestro Dios. Y fíjense, cuando Jesús limpia el templo, ¿quiénes llegaron? Los que decía el hermano Hipólito, los necesitados. Llegaron, verso 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. ¿Quién más necesitado que un ciego que no puede ver, que vino al templo? El otro, que rengueando, que le cuesta en el camino transitar, vinieron y los sanó, porque para eso es la casa de oración. Para aquel que tiene necesidad espiritual, necesidad física, porque también tenemos que orar por los enfermos, que tengan en este lugar una casa de oración. Pero, qué contraste, porque sigue diciendo, pero los principales sacerdotes y escribas, muy poca gente sabía escribir en aquella época, y eran gente importante porque eran pocos, y eran los que escribían, y los sacerdotes, que eran los que estaban al frente del templo, en vez de alegrarse que la casa estaba limpia, dice que viendo las maravillas que hacía, no es que no las veían, los milagros que Jesús hacía, dice que, verso 15, dice, pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana, hijo de David. Los jóvenes se habían dado cuenta y le gritaban a Jesús. Es una expresión de júbilo, Hosana. Sálvanos, pero con gloria. Ellos reconocían a Jesús, los jóvenes. Vimos el grupo de jóvenes aquí y niños, cómo cantan y cómo se interesan y cómo aprenden de las cosas de Dios. Y ellos en aquella época pasaba exactamente lo mismo, dice. Pero los religiosos le dijeron a Jesús, oye, lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí, no soy sordo, estoy escuchando. Pero ustedes no conocen la palabra de Dios, porque dice que Jesús le dijo, nunca leíste lo que dice, creo que está en el Salmo 8, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. En esta iglesia, en esta congregación, mejor dicho, en esta casa de oración, se está cumpliendo esta palabra. Dios está perfeccionando la alabanza a través de los jóvenes, de los niños. Y vemos el reconocimiento de los jóvenes del poder de Dios. Porque el otro día en un estudio bíblico, un joven que estaba participando nos dejó asombrado porque dijo, yo he ido a varias congregaciones y se dejó de lado la palabra de Dios, porque a mí me gusta escuchar y hacer como dice la Biblia, ver si lo que dice está en la Biblia y es así. Y me encontré con que en la mayoría de las iglesias ya no existe la atalaya, y nos leyó el pasaje de la atalaya, que es aquel que dice el peligro, advierte el peligro a la congregación para que no caiga en pecado. Y si están con otras cuestiones motivacionales, no recuerdo cómo dijo en realidad, con cuestiones monetarias, haciendo hincapié, predicando un Dios solamente de amor, pero no un Dios de justicia, de juicio, ante quien vamos a tener que dar cuenta algún día. Y entonces, si Dios es solamente amor y perdona todo, y se está dando una licencia para pecar, ese predicador. Quedamos asombrados. Con Marco, cuando volvíamos de aquí, charlábamos el tema y decíamos, qué bueno que los jóvenes vean qué dice la palabra de Dios y comparen si los predicadores dicen lo que está escrito aquí, o hacen lo que les parece porque les conviene, y los que van a escuchar eso también van a escuchar porque les conviene, porque le hacen sentir bien. Pero en aquel día dice, muchos me dirán, Señor, Señor,
en tu nombre hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, y no dice que no lo hicieron, pero dice que no lo conocí. Nunca os conocí, le va a decir Jesús. Bueno, que no seamos nosotros algún día esto, que seamos cristianos, creyentes, discípulos genuinos, que transmitamos la palabra y que esta sea una verdadera casa de oración. Y dejándolo dice que Jesús se fue. Y es más, Jesús le dijo a la mujer samaritana, ya no es que hay un lugar, porque no van a tener que venir a Jerusalén al templo, sino que vosotros sois templos de Dios. Y que verdaderos adoradores Dios necesita que le adoren en espíritu y en verdad. Que eso seamos nosotros, en esta casa, en nuestra casa, donde vayamos, seamos verdaderos adoradores de Dios y tengamos esa respuesta en aquel día: venid benditos, heredad del reino de los cielos. Gracias a Dios por esta congregación, gracias a Dios por los hermanos que colaboran, gracias a Dios por los hermanos que enseñan música gratuitamente todos los sábados con altas temperaturas, pero vemos el entusiasmo que tienen los chicos y no podemos suspender ni aunque hizo hasta 50 grados, creo que un sábado, pero debajo de los árboles pusimos 2 ventiladores y seguimos porque Dios nos da esa fuerza y ninguno de nosotros venimos obligados aquí, sino que venimos con ese espíritu y ese ánimo que solo Dios puede poner en nuestro corazón y nos alientan. Y yo le decía al hermano Hipólito, ¿ustedes creen que nosotros somos de bendición aquí? Que ustedes no se imaginan la bendición que son ustedes para nosotros, que podemos participar aquí con ustedes ayudando en la obra. Dios bendiga a cada uno de los que están aquí. Y en octubre es el aniversario, decía el hermano, pero siempre estas puertas van a estar abiertas para todos los necesitados. Y vemos que, y nos alegra que de todas las iglesias del Pastoril y de alrededor de la avanzada de Pueblo Díaz, vienen los sábados y nosotros no notamos diferencia de nadie. ¿Por qué? Porque en el cielo vamos a ser todos uno. La iglesia de Jesús es una. Las congregaciones son muchas, pero hay una sola iglesia que es la que va a venir a buscar, a la que todos nosotros ojalá podamos pertenecer. Dios nos bendiga. Amén.